trabajado la clase anterior con este problema, ¿no? Amplificador en cascada. Ok. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es ver hasta aquí, digamos, la teoría de los amplificadores de señales. Y vamos a ver un par de ejemplos de amplificadores reales. Ya, el primer ejemplo. Por favor, apaguen el micrófono. Vamos. El primer ejemplo de amplificador real lo vamos a ver con transistor. Y juntura. Se denomina BJT. Transistor de unión bipolar. El símbolo del transistor es este. Tiene 3 terminales denominadas base, colector y emisor. Bien, base, colector, emisor. Este es el símbolo, decía, del transistor. En la realidad suelen tener la forma de un... bueno, depende un poco de la potencia del transistor. Los de baja potencia tienen una forma más o menos como de una media circunferencia o una circunferencia partida en 2. Y en la parte inferior están las 3 terminales, digamos, que son hilos de cobre. Los transistores de mayor potencia suelen ser de cubierta metálica, porque los de baja potencia son de plástico. Ya, la cubierta metálica puede ser más o menos como parecido a un sombrero o a un platillo volador. No sé si alguien ha visto un ovni alguna vez. Yo me estoy basando en lo que dice la gente que ha visto. Más o menos tiene esa forma. Como un sombrerito, como todo metálico, ¿no? Todo metálico. Y en la parte inferior, lo mismo que el otro, tiene sus patitas que son conexiones eléctricas hacia el interior. En ambos casos, el transistor como tal ocupa un espacio muy pequeño, apenas como la puntita de un alfiler. ¿Ya? Y todo el resto le sirve tanto como soporte para poder ser manipulado,
como también para ayudarlo a disipar calor. ¿Ya? El calor es el peor enemigo del transistor, así que en el diseño de la implementación ya de los circuitos que usan transistores, se suele dedicar tiempo a el tema de disipación de calor. ¿No? Por eso los transistores de mayor potencia son metálicos, porque esto colabora, contribuye con la disipación de calor. Y se suele agregar al transistor una placa, normalmente de aluminio, que va adherida al metal y permite una mayor disipación de calor, un mayor intercambio con el exterior. En algunos casos, inclusive, se agrega un ventilador, ¿no? Seguramente en las computadoras han debido notar cuando se enciende, se siente un ruidito de algo que está girando, se siente aire que sale por atrás, ¿no? Es porque tienen un ventilador. Ese ventilador está permitiendo o forzando más bien el intercambio de aire caliente con aire frío. Bien, entonces la idea es mantener al transistor en un ambiente de una temperatura constante para que no se alteren sus propiedades eléctricas. Bien, ahora el transistor necesita lo mismo que todo circuito electrónico, y eso lo mencionaba en el amplificador, de alimentación de corriente continua. Entonces, en los circuitos donde se emplea el transistor, se suele agregar algunas resistencias más una o dos fuentes de corriente continua para darle al transistor esa condición de polarización, vale decir, la condición de funcionamiento, porque sin ella el transistor sería nada más que un pedazo de silicio envuelto en plástico. Bien, entonces, el circuito típico de un amplificador con transistor suele tener algunas resistencias. En este caso voy a poner solamente dos resistencias, suelen ser más complicados. Resistencia que voy a llamar RB porque está asociada a la base. La otra la voy a llamar RC por estar asociada al colector. Y la fuente VCC. Bien, este puede ser un amplificador. En un amplificador habíamos dicho que tienen que haber una entrada y una salida. Una puerta que es de entrada, una puerta que es de salida. Bien, entonces la puerta de entrada estará ubicada aquí. Es aquí donde voy a poner la señal. ¿Sí? Pero si coloco directamente la señal a esa puerta, voy a alterar el circuito de corriente continua. Entonces suele hacerse un acoplamiento a través de condensador. ¿Ya? El condensador tiene la virtud de aparecer como un circuito abierto para la corriente continua
y de aparecer como cortocircuito para la señal, para la corriente alterna, ¿no? Que es lo que queremos introducir como señal al transistor, ¿cierto? Si pongo corriente continua, no tiene información. En cambio, la corriente alterna, en su variación en el tiempo, podría contener información. Bien, entonces, esta fuente de señal, cuyas variaciones de voltaje tienen alguna información, la vamos a asociar al circuito a través de un condensador para que no perjudique al circuito de corriente continua y solo sea verificada en el circuito de corriente alterna. Bien, entonces esta es nuestra entrada y la salida se la puede obtener directamente en el colector. Entonces aquí voy a tener el voltaje de salida. No, ahí bien podría ponerse o no una carga. Lo que nos interesa es simplemente ver al transistor como un amplificador. Entonces, una vez que el transistor, a través de la existencia de estas dos resistencias, RB y RC, más la fuente de corriente continua, ha llegado a alcanzar un punto de trabajo, al que suele denominarse el punto Q, desde el punto de vista de la corriente alterna, el transistor se puede ver como un arreglo denominado modelo simplificado. Ya, voy a poner aquí modelo simplificado. ¿Ya? ¿Por qué modelo simplificado? Porque el modelo completo es sumamente complejo y difícil de manejar en papel y lápiz, ¿no? Lo más cómodo para usar un modelo complejo del transistor es hacerlo a través de un programa de computadora, ¿no? Un simulador nos puede ayudar. Pero el resultado que se obtiene con el modelo simplificado no está lejos del que obtendríamos con el modelo completo. Entonces nos vamos a trabajar con el modelo simplificado. Este modelo puede tener solamente dos elementos. Arreglo más simple. Esos dos elementos son una fuente de corriente, dependiente de corriente, y una resistencia. Entonces, estos son los terminales base, colector y emisor. La resistencia se denomina RP, aunque puede tener otras denominaciones dependiendo de cuál es el motivo para su observación. Y la fuente de corriente es beta F por IB, siendo IB la corriente de control, la corriente de la base del transistor. Y este beta F es un número, ¿no?, que correspondería a la ganancia en corriente. ¿Ya? Entonces, RP es una resistencia entre base y emisor. Resistencia directa. Base, emisor. Suele ser del orden
de 1 kiloohmio y a veces menos. Beta F viene a ser la ganancia directa en corriente El orden en que se encuentra este beta F dependerá de la fabricación del transistor. En los transistores de mayor potencia suele llegar hasta valores de alrededor de 50. En cambio, en los transistores de baja potencia, este puede llegar a valores tan grandes como 300. Bien, entonces este factor de ganancia de corriente en directa está en el rango comprendido entre 50 y 300. ¿Qué significa eso? Que la corriente del colector va a ser 300 veces la corriente de base si beta F es 300. ¿No? O sea que por cada microamper que introduzca en la base, en el colector voy a tener 300 microamperes. El modelo es un modelo que obedece solamente a las condiciones de corriente alterna, o sea, es modelo para señal solamente, no para la corriente continua. Bien. Entonces, el modelo es aplicado al circuito que se ve desde el punto de vista del teorema de superposición para la señal únicamente. ¿Ya? Entonces, quiere decir que la aplicación de este modelo debe hacer que el circuito contemple solamente corriente alterna, ¿no? De acuerdo al teorema de superposición, lo que debemos hacer es anular las fuentes de corriente continua. Anular la fuente DC significa cortocircuitarla. Ya, voy a anotar eso para que no se sorprendan al repasar. El circuito de corriente alterna se obtiene anulando las fuentes de corriente directa, ¿no? En el caso del ejemplo BCC. ¿Sí? Y además, los condensadores se los considera cortocircuitados. Bien, entonces, anulo las fuentes de corriente continua, en este caso BCC, por cortocircuito, y los condensadores también los voy a quitar y en lugar de ellos voy a poner un cortocircuito. Con eso puedo aplicar el modelo
simplificado, es decir, reemplazar al transistor por ese modelo. ¿Cómo queda entonces el circuito en esas circunstancias? Voy a dibujar aquí de este color el modelo del transistor. La resistencia RP, la fuente beta por IB. Base, emisor, colector, ¿cierto? Y ahora le voy a agregar los elementos externos, todo lo que ha quedado externo al transistor, habiendo anulado la fuente de corriente continua. ¿Sí? Me vuelvo al circuito de atrás. Si anulo la fuente de corriente continua, tengo que cortocircuitarla, ¿cierto? Cortocircuitar VCC. ¿Qué quiere decir eso? Que este cero, esta referencia, esta tierra, la voy a trasladar aquí arriba. ¿Sí? Pues al anular VCC por cortocircuito, es como trasladar esta tierra aquí, al nodo en que se unen las resistencias RC y RB. Por lo tanto, RB está entre la base y tierra. RC está entre el colector y tierra. ¿Cierto? Y así lo voy a dibujar. De la base a tierra, RB. Del colector a tierra, RC. ¿Cierto? Esto es lo que me queda al haber anulado la fuente de corriente continua porque quiero ver solamente corriente alterna. Estoy aplicando superposición. El emisor en el circuito ya estaba a tierra, así que lo voy a poner ahí. ¿Qué más tenía en el circuito? La fuente de señal, BS, que estaba conectada a la base a través de un condensador. Y como en mi modelo de corriente alterna debo considerar a los condensadores como cortocircuitos, ¿sí? Entonces, ya no pongo el condensador, en lugar de él pongo un cortocircuito y directamente aquí quedaría la señal BS. ¿Cierto? Y la salida del amplificador la habíamos considerado en el colector, del colector hacia tierra, más de o menos, ¿sí? Ese es el circuito entonces. Y ahora puedo, en base a este circuito, determinar cuál es la ganancia en voltaje, por ejemplo, si eso es lo que me interesa. La ganancia en voltaje, como habíamos tratado con los amplificadores, la obtengo trasladándome de la salida hacia la entrada. Ganancia en voltaje, ¿cierto? ¿Qué es la ganancia en voltaje? Es la relación entre el voltaje de salida y el de la fuente.
Entonces parto de la salida, me dirijo hacia la entrada, voy recolectando relaciones entre las variables. El primer paso es escribir VO. ¿Cómo escribo VO? Fíjense que VO es el voltaje en la resistencia RC. ¿De dónde nace ese voltaje? En el circuito puedo ver que la resistencia RC está en serie con la fuente de corriente beta F por IB. Entonces puedo aplicar la ley de Ohm y decir que el voltaje es el producto resistencia por intensidad, ¿sí? RC por beta IB. Resistencia por la intensidad de la fuente. Pero aquí hay un detalle que observar. La corriente de esta fuente circula de manera que por la resistencia va de abajo para arriba, ¿sí? En ese sentido. Si la corriente va en ese sentido, polariza más, menos. Entonces, hay oposición respecto a la referencia que yo quiero de salida. Esa oposición la voy a marcar en la ecuación con signo menos. ¿De acuerdo? Entonces, pude escribir el voltaje de salida como la relación por ley de Ohm del producto RC por la intensidad de la corriente de la fuente, que al pasar por la resistencia de abajo para arriba, la polariza inversa a la referencia que tengo de VO. Por eso el signo negativo. Bien. Sigo moviéndome. Aquí me faltó ponerle el nombrecito a este, ¿no? Este se llama RP. Listo. Me sigo moviendo. Ahora lo que voy a buscar es encontrar IB. IB está aquí. ¿Cierto? ¿Y cómo describo IB? Fíjense que el circuito en la izquierda es independiente del de la derecha. No hay conexión más que a través de tierra. Y está formado por una fuente de voltaje BS en paralelo con RB y RP. Al estar en paralelo, el voltaje BS es el mismo en RB y en RP. ¿Cierto? Paralelo es el mismo voltaje. Entonces, IB lo puedo describir a través de la ley de Ohm como, IB como el cociente del voltaje y la resistencia. BS sobre RP. ¿Cierto? Ley de Ohm, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Como mi referencia del voltaje es más menos, entonces está bien. Positivo arriba hace que la corriente vaya de arriba para abajo. Estamos a 10 minutos o menos de que esto se corte, así que creo que ya estaremos cerca de las 9:30. Ok. Entonces se vuelven a conectar en cuanto haya desconexión de Zoom. Ya tengo IB. Y puedo sustituir este IB en la anterior ecuación, ¿no? Las voy a numerar para que podamos hacer un mejor seguimiento. Entonces voy a sustituir la ecuación 3 en la ecuación 2. 3 en 2. ¿Qué quiere decir eso? Que en lugar del IB de la ecuación 2 voy a poner BS sobre RP de la ecuación 3. De manera que VO queda como menos
EDC por delta F, y en lugar de IB pongo BS sobre RP. ¿No? Esto lo puedo escribir de una manera más conveniente como RC beta F sobre RP por BS. ¿Sí? Y con ello ya me puedo ir a la ecuación 1. A esto lo llamaremos 4 para que nos sirva de guía. Entonces reemplazo ahora 4 en 1. En lugar de BO pongo todo esto. Entonces se va a cancelar con el BS que tengo abajo y ya tengo la expresión de ganancia en voltaje. ¿Cierto? BS se cancela con BS. ¿Estamos bien? Esa es la ganancia en voltaje del circuito. ¿Por qué negativa? El signo negativo lo único que nos indica es que se invierte la señal. O sea, que hay una rotación de 180 grados en la señal. El signo negativo indica inversión de fase. ¿Ya? O sea que si este es el amplificador, aquí está la entrada, esta es la salida. Cuando yo coloco una señal sinusoidal como esta, el amplificador me la va a amplificar, me va a devolver una señal más grande, ¿sí? Pero invertida en fase. O sea que el semiciclo positivo de la señal se va a corresponder con un semiciclo negativo en la salida. Tal vez si la dibujo. La voy a hacer así. ¿Ya? Eso me da opción a indicar más claramente el tema de la inversión. Entonces, en la salida voy a obtener una señal más grande, pero invertida, así como esta. ¿Cierto? Al semiciclo positivo de la entrada le corresponde negativo en la salida y al negativo de la entrada positivo en la salida, por el signo que tengo acá. Bien. Y bueno, más grande en voltaje porque seguramente este cociente de acá es mayor que 1. Decía que RP es más o menos 1000 ohmios, beta F puede ser tan grande como 300 o 50, pensaremos que es 100, y RC suele ser del orden de 500 ohmios hasta 1000 ohmios. Si fuera 1000 ohmios, igual que RP, se cancela con RP, son más o menos del mismo orden, quedaría simplemente beta F, que puede ser tan grande como 300 o tan pequeño como 50, ¿no? De cualquier manera, beta F es mayor que 1. Entonces, evidentemente, el amplificador tiene ganancia en voltaje mayor que 1. ¿Sí? Pudiendo llegar hasta casi 300. ¿Estamos bien? Entonces, hay una apreciable ganancia en voltaje,
pero con inversión de fase. ¿Estamos bien? ¿Tienen alguna duda? No, ingeniero. No, ok. Entonces, ese podría ser nuestro primer ejemplo. El uso del transistor como amplificador. Un segundo ejemplo que vamos a ver es el amplificador operacional. ¿Qué es el amplificador operacional? Es un circuito integrado, vale decir que en una sola pastillita se encuentra un arreglo complejo de transistores. Como les había mencionado, el transistor es tan pequeñito como la punta de una aguja. Entonces, un arreglo de varios transistores va a ocupar un espacio muy pequeño. Un amplificador operacional se realiza utilizando entre 15 y 20 transistores más o menos. ¿Ya? Y la presentación al usuario suele tener dos formatos. Uno que se llama de doble línea, ¿no? Una empaquetadura de doble línea que más o menos tiene la forma de un ladrillito. Y las agujas de conexión se encuentran en los laterales más largos, 4 en cada uno. ¿No? Pues 4 aquí a la derecha y 4 a la izquierda. Tal vez no se vean, pero las voy a poner así. No sé qué es como una araña, ¿no? Una arañita de 8 patas. ¿Bien? Es así como se encuentra el amplificador operacional normalmente. También lo hay en empaquetadura metálica, ¿no? Entonces nada más es un cilindrito así metálico, suele. Ok. Ya estamos de vuelta. Seguimos con nuestro amplificador operacional. Entonces decía que si consiguen dos empaques, uno de plástico, el otro metálico, el de plástico tiene 8 patitas, de las cuales 5 son de uso muy común, 2 son entradas y se llaman entradas no inversora, que se simboliza con un signo más, y entrada inversora con signo menos. La salida está aquí
Y las otras dos sirven de alimentación de corriente continua. Suele tener alguna otra patita más que sirve para compensación de fase y no sé qué. Bien, entonces las otras, para completar las 8, sirven simplemente de soporte para conectarlo en la plaqueta. Bien, entonces no tienen uso eléctrico, solamente soporte mecánico. La alimentación puede ser simétrica, como está ahí, una positiva y otra negativa y las dos iguales. Normalmente suele requerir de voltajes del orden de 12 o 15 voltios. Y una vez que se alimenta con ese voltaje que indica el fabricante, algunos tienen alimentación asimétrica, o sea que necesitan solamente, por ejemplo, 12 voltios y 0, pero la mayoría son del tipo simétrico, positivo y negativo, más 12, menos 12, más 15, menos 15 también es muy común. Bien, entonces una vez que alcanzó esa alimentación de corriente continua, el modelo que podemos tratar del amplificador operacional es un modelo típico de amplificador, vale decir, una resistencia de entrada una fuente de voltaje, perdón, esta es dependiente, así que tengo que hacerla como rombo, ¿no? Fuente de voltaje controlada por voltaje en serie con una resistencia denominada resistencia de salida, ¿sí? Porque ya sabemos el modelo de un amplificador. Entonces esto tiene una ganancia evaluada a circuito abierto que es controlada por el voltaje V. V es la diferencia entre las dos entradas, la positiva y la negativa, la inversora y la no inversora. Bueno, ahora, características típicas de un amplificador operacional son estas. Resistencia de entrada muy baja, perdón, muy alta. ¿Ya? Resistencia de entrada muy alta. Del orden de unos cuantos megaohmios, puede llegar a 10 megaohmios. Y a veces más. En tanto que la resistencia de salida es muy baja. Puede ser del orden de los ohmios o a veces menos de un ohmio. Y la ganancia en voltaje a circuito abierto muy grande. Puede llegar a órdenes de 1.000.000. 10 a la 6. Bien, entonces resistencia de entrada sumamente alta, resistencia de salida sumamente baja y ganancia muy grande, del orden de 1.000.000. Ahora, el hecho de que la resistencia de entrada sea tan grande
puede hacer ver que la corriente en la entrada es sumamente pequeña y tal vez despreciable, ¿no? Entonces, al ser la resistencia de entrada muy alta, la corriente de entrada puede aparecer tan despreciable como cero. Entonces, como RI es muy grande, la corriente de entrada tiende a cero, ¿no? Si yo idealizo el amplificador operacional, puedo decir que la resistencia de entrada es infinita. Y si es infinita, la corriente de entrada es cero, ¿cierto? Entonces, tiende a ser muy grande la resistencia de entrada y por lo tanto la corriente de entrada tiende a ser cero. Ahora, desde el punto de vista de la salida, el voltaje de salida debe estar limitado por la alimentación de corriente continua, ¿no? Lo que habíamos visto en un amplificador. Para que no lleguemos al nivel de saturación, la salida tiene que ser menor a BCC y mayor a menos BEE, ¿cierto? Para que no haya saturación, entonces BO debe estar entre más BCC y menos BEE. Esa es condición de la salida, pero como la salida depende de la entrada, entonces la entrada condiciona este valor de la salida, ¿sí? Puesto que la salida es ABO por BI, ¿cierto? O si quieren verlo así, BI es BO sobre ABO. Bien, entonces el voltaje de salida es limitado por la saturación. O sea, no puede pasar de BCC en positivo. Ahora, la ganancia en voltaje decíamos que es muy grande. Y si es muy grande, podríamos idealizar y decir que tiende a infinito. Entonces, si ABO tiende a infinito, aquí en esta relación, BI tiende a cero. Lo escribiré así. Tiende a infinito. Entonces, BI tiende a cero. Y aquí tengo dos temas por considerar. Desde el punto de vista de la entrada, la corriente tiende a cero. Y desde el punto de vista de la salida, la entrada debe tender en voltaje a cero. ¿Cierto? O sea que debo ver a la entrada, si tiende a cero, como circuito abierto. Y desde el punto de vista de la salida, para que no se sature, la entrada debe tender a cero, es decir, verse como un cortocircuito. Entonces aquí hay una contradicción entre corriente y voltaje en la entrada, ¿no? Por un lado, corriente tendiendo a cero nos
sugiere un circuito abierto. ¿Cierto? Corriente cero, el circuito abierto. Y voltaje tendiendo a cero, cortocircuito. ¿No? Entonces, esa contradicción dada por los extremos que tiene el amplificador operacional y sus características, nos lleva a juntar esas dos ideas, la del circuito abierto y del cortocircuito en la entrada, y decir que en la entrada se verifica un cortocircuito virtual. Entonces se resume esto. ¿Ya? ¿Qué es el cortocircuito virtual? Es el efecto que tiene en la entrada de aparecer para la corriente como circuito abierto, de manera que no habrá corriente en la entrada. Y para el voltaje como cortocircuito, haciendo que el voltaje entre los terminales inversor y no inversor sea prácticamente cero. ¿Ya? Y ahora sí estamos en condiciones de idealizar el modelo del amplificador. Entonces aquí que tengo las entradas de I más y de I menos, en lugar de poner esa RI, voy a poner una línea punteada que es la representación del concepto del cortocircuito virtual. Cortocircuito para el voltaje, circuito abierto para la corriente. Bien. Y del otro lado, gran ganancia en voltaje. ¿No? Pero que ya no tiene sentido ponerla, porque al ser RO tan pequeñita, también puedo decir el cero y directamente aquí tengo la salida. ¿No? Ya no tiene sentido ponerlo de afuera. Ahora vayamos a ver cómo se aplica el modelo. Aquí lo voy a poner. Modelo de corriente altero. Entonces, podríamos ver algún ejemplo de aplicación. Ya voy a simbolizarlo de esta manera. Con menos la entrada inversora, con más la entrada no inversora. Aquí va a salir. Bien, este circuito es lo más sencillo que se encuentra del amplificador operacional. Está compuesto por dos resistencias.
R1, R2. Aquí coloco la entrada y aquí verifico la salida. Bien. Obviamente está alimentado y simplemente estoy hablando de corriente alterna. Entonces, si a este circuito le aplico el modelo de corriente alterna, tengo que cambiar el amplificador por ese modelito de cortocircuito virtual. Entonces tengo la resistencia R1 llegando a este nodo. En ese mismo nodo está la resistencia R2. Al lado izquierdo, la entrada. Al lado derecho, la salida. Ambas respecto a tierra, ¿sí? Y el nodo en el que se unen las dos es lo que hemos denominado el cortocircuito virtual. Bien. Entonces aquí debo considerar lo que habíamos mencionado del cortocircuito virtual, que no hay corriente en la entrada porque está abierto para la corriente y al estar cortocircuitado para el voltaje es cero. ¿De acuerdo? Entonces, desde el punto de vista de la corriente, por aquí no hay corriente, y desde el punto de vista del voltaje, el nodo S está a tierra. Bien. Entonces vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff de corrientes dice que la suma de corrientes es igual a cero. Entonces aquí, no, perdón. Ok, en este nodo tengo una corriente que entra, la voy a llamar I sub 1, una corriente que viene de la salida, que la voy a llamar I sub 2, y para completar el nodo, aquí hay otra corriente, ¿sí? Pero el modelo de cortocircuito virtual dice que para esa corriente debemos considerar circuito abierto, o sea que esta de acá es cero. Bien, entonces ya estoy en condiciones de hacer la suma de corrientes. Voy a cambiar de página y aquí es donde voy a hacer la suma. Entonces, por ley de Kirchhoff de corrientes, I1 que entra más I2 que también entra es igual a cero, porque la otra corriente es cero. ¿Estamos bien? Ahora, el otro tema que tengo que ver es que para el voltaje, la unión esa de los terminales inversor y no inversor es un cortocircuito, o sea que el nodo que había marcado está a tierra. ¿Sí? Si ese nodo está a tierra, entonces para el voltaje, yo vería esto de esta manera. La R1 y esto a tierra. Del otro lado,
R2 y este nodo a tierra. Y aquí están VI y VO. ¿Cierto? Entonces, las corrientes I1 las podría escribir por ley de Ohm, como VI sobre R1 y la corriente I2 como VO sobre R2. ¿Cierto? El punto de vista de la corriente y el punto de vista del voltaje. Para la corriente, circuito abierto; para el voltaje, cortocircuito. Entonces, si ahora sustituyo estas ecuaciones 2 en la ecuación 1, tengo VI sobre R1 más VO sobre R2 igual a 0. Y de aquí puedo despejar VO. Menos R2 sobre R1 por VI. ¿Cierto? O si quieren lo podemos ver como la relación voltaje de entrada, voltaje de salida. Ganancia en voltaje total, que es VO sobre VI, sería simplemente menos R2 sobre R1. ¿Qué significa esa última expresión? Como las resistencias R1 y R2 son externas al amplificador operacional, y bueno, tendrán que cumplir alguna cierta condición relacionada con valores extremos, que nos da un amplio margen de elección. Entonces, las resistencias definen la ganancia en voltaje. Como son externas, si yo quisiera ganancia 10, por ejemplo, simplemente elijo R2 10 veces R1, ¿no? Por ejemplo, si R1 es un K, 1000 ohmios, R2 sería 10 kiloohmios, ¿no? Entonces, la ganancia sería 10 veces. Lo que no puedo modificar es el signo menos. Entonces, el amplificador lo mismo que el de transistor, invierte. ¿Ya? Y la ganancia la defino con la elección de las resistencias. Entonces, la relación R2, R1 define la ganancia. ¿Cierto? Y el amplificador invierte. Entonces, este amplificador se conoce como amplificador inversor. ¿Por qué inversor? Simplemente por el signo menos, que ya sabemos que lo que va a provocar es que la señal de entrada aparezca en la salida, dependiendo de la relación R2, R1, más grande, pero invertida. Los semiciclos positivos aparecen como negativos y viceversa.
Bueno, ya son las 10, así que si no tienen dudas, alguna pregunta, algún comentario. Suspendemos la clase. Les recuerdo que el día lunes es feriado nacional, así que no tendremos clase. Está bien, ingeniero. Bien, entonces nos estaríamos viendo el miércoles.